Desde el principio de la vida, la llamada humanidad ha prevalecido gracias a la inherente necesidad que incita a la cooperación mutua de varios individuos de una misma especie para lograr un objetivo en concreto. La subsecuente creación de vínculos socioafectivos propio de aquella alianza derivó en un concepto primitivo que en nuestros días llamamos comunidad. La validación y reconocimiento de otros se volvió parte fundamental de la sociedad. Es así como algo que nació como un simple método de supervivencia se transformó progresivamente en la máxima expresión cultural, capaz de reunir a decenas, cientos o hasta miles de personas que comparten un interés en común. En la actualidad, el enfoque que ha tomado estas comunidades han sido pasadas al entorno digital, consecuencia propia de la llamada era de la información, tan presente en nuestra cotidianidad, haciendo que el trabajo que demanda encontrar un lugar donde profesar tu fanatismo por absolutamente cualquier cosa sea abismalmente sencillo en comparación a décadas pasadas. La dicha de encontrar a personas que comparten gustos e intereses similares es una que puedo atreverme a asegurar todos hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas. Entre el inconmensurable sinfín de comunidades que habitan en la internet, una resalta por aparentar ser irrelevante para algunos ajenos a esa subcultura considerada de nicho: las novelas visuales. Por definición, hacen referencia a una categoría de videojuegos en la que tu único rol es leer y, de ser el caso, tomar ciertas decisiones que pueden afectar el rumbo de la historia propuesta. Pese a lo básico de su premisa, estas narrativas son una experiencia única para muchos lectores. La comunidad en torno a la misma es una sustancialmente pequeña en comparación. Esta característica vuelve a esta una en la que es fácil familiarizarse con los usuarios recurrentes. A título personal, puedo decir con orgullo que muchos de los que hoy en día considero amigos los he conocido dentro de esta comunidad. Después de todo, independientemente del tópico sobre el cual se constituye una comunidad, estas se crean bajo un mismo objetivo: unir a las personas. Somos humanos y por lo tanto somos seres sociales, nos guste o no. Sin embargo, la facilidad con la cual se pueden encontrar estos lugares donde poder profesar tu fanatismo se ha vuelto un arma de doble filo. Al ser mayoritariamente grupos públicos, cualquier persona puede ingresar. Todo ello ha desembocado en más de una vez casos donde el abuso de poder, la corrupción, la lujuria, la victimización, la ira y el rencor son los principales protagonistas, acciones condenables ejercidas por ciertas personas pertenecientes a una comunidad, que consecuentemente han manchado el nombre de la misma. Las redes sociales se han vuelto un aliado indispensable al momento de exponer a aquellos detestables individuos, en busca de una justicia que en muchos casos no puede proporcionar la ley, resultando en la desaparición total o parcial del perpetrador de aquellas aberrantes acciones. Existe una infinidad de casos documentados que puedo citar para ejemplificar mejor esto, pero creo que resultaría conveniente englobar todo aquello en un simple y popular término: funa. Al funar a alguien con pruebas concretas podemos garantizar que esas acciones cometidas por el presunto, en algunos casos confeso, culpable se detengan, otorgándole una paz efímera o perpetua a las víctimas. Pero, ¿y si este no fuera el caso? ¿Qué es lo que sucede cuando esta persona no tiene un nombre? O, mejor dicho, cuando esta persona dejó de tener uno. Es probable que si has estado el suficiente tiempo en esta misma comunidad hayas llegado a hablar con alguien con quien congeniaste, o quizás hayas tenido algún problema que un agradable anónimo te ayudó a solucionar, siendo totalmente ignorante de que se trataba de alguien cuyas acciones no podrían ser descritas como menos que atroz. Una sombra que ha sido expuesta una vez tras otra. Un fantasma reincidente. ¿Serías capaz de dedicar tu vida entera al odio injustificado? ¿Serías capaz de identificar a un acosador que no tiene identidad? ¿Que te garantiza que un conocido tuyo no sea un criminal? Este es un relato incompleto, una crónica creada a partir de retazos de una persona que dejó de existir. Esta es la historia conocida de un anónimo, al cual cierta persona apodó Taiga. El punto de partida de este caso se remonta al pasado 11 de junio del año 2025, fecha en la cual un colega mío compartió en un grupo reducido y selecto de personas un adelanto de un proyecto en el que ambos estábamos colaborando. Se trataba de un video tipo iceberg centrado en la comunidad de Discord a la que pertenecemos, Universo When They Cry. El motivo de compartirlo a estos miembros era recibir retroalimentación y correcciones sobre algunos puntos citados dentro del mismo, con el fin de hacer de aquel video una experiencia definitiva y, por sobre todo, verídica. Lo que inicialmente fueron comentarios
comentarios alentadores y de admiración no fue sino el inicio de mi propia espiral hacia uno de los rabbit holes más hórridos de los que haya tenido el infortunio de conocer. En apariencia, el video no representaba elementos particularmente llamativos. Se trataba sencillamente de una exploración de los casos más memorables dentro de la comunidad. No obstante, hubo un punto específico que aporté únicamente de manera superficial, dado que el propósito del video era, ante todo, entretener e informar a los miembros del servidor sobre determinados hechos sin profundizar más allá. Esta decisión me llevó a desviar rápidamente la atención de un nombre particular, cuyo historial resultaba, por decirlo menos, perturbador. Ese nombre era el de Taiga. Este individuo, en sus primeros días tras unirse al servidor, comenzó a enviar DMs a diversos miembros de la comunidad con el aparente propósito de entablar una conversación casual. No obstante, la veracidad de aquella declaración pronto se vio cuestionada a medida que salían a la luz ciertos comportamientos que evidenciaban una intención oculta. Taiga no solo exigía atención constante por parte de los demás miembros del servidor, sino que también mostraba una insistente tendencia en desviar cualquier conversación hacia un tema de índole sexual. A esto se sumaba la insistencia en realizar llamadas sin tener en cuenta la voluntad o disponibilidad de la otra persona. En caso de que sus demandas no fueran satisfechas, recurría a amenazar con suicidarse como método de coerción emocional. Esos patrones de conducta llevaron con el tiempo a su expulsión del servidor, poco después de que su comportamiento se hiciera público dentro de la comunidad. A pesar de la gravedad de los hechos y que el staff comentara la razón detrás de su baneo, varios usuarios se rehusaron a aceptar la versión oficial, prefiriendo creer en las palabras de Taiga. Más adelante se descubrió que esta persona había replicado los mismos comportamientos en otros servidores, empleando multicuentas para lograr su cometido. Desde entonces, tanto su nombre como su reputación quedaron marcados de forma permanente en la memoria colectiva de la comunidad. Todo lo que acaban de oír corresponde a un extracto resumido de los hechos que fueron abordados en aquel iceberg. Pocas horas después de haber compartido el avance del video, se creó una nueva cuenta bajo el nombre Gao Gao Moyu, la cual se unió al servidor el 16 de junio del año 2025. Los primeros mensajes que envió, así como las intenciones que estos tenían y su, al parecer, deseo de que alguien reconociera su existencia como la antigua agente del caos que terminó por ser vetada de la comunidad, hizo que su identificación no fuera una tarea complicada. Su actitud desafiante frente a las figuras de autoridad del server y su nulo respeto por las reglas de la comunidad hizo que este usuario fuera baneado, y con ello surgió la incertidumbre de su regreso. En un inicio se tuvo la creencia popular de que se trataba de una especie de amenaza pública por haber dado a conocer sus condenables actos en aquel video iceberg. Pero además de tratar de mandar un mensaje con su reaparición, Taiga, ahora renombrada como Gao Gao Moyu, intentó limpiar su nombre usando el mismo modus operandi que su ahora confirmado predecesor: mandar mensajes al privado de personas aleatorias o no tanto, ya que en esta ocasión, además de intentar charlar con usuarios comunes, también fue detrás de algunos miembros recientes del staff, tratando de convencerlos de que la persona que acosó, mintió y desencadenó un conflicto en el servidor no fue él. Sin embargo, quizás por las evidencias presentes en el video o por el contexto que habían dado los administradores del server sobre la infamia de este usuario, estos intentos por salvar algo de su manchada reputación fue un total fracaso. Asimismo, además de aquel intento fallido, él mismo continuó incomodando a aquellos desafortunados usuarios que decidieron dar una oportunidad a Gao Gao Moyu, entablando una conversación casual, la cual prontamente pasó a ser una llena de temas sexuales, victimización y múltiples amenazas por no dedicarle el tiempo suficiente a conversar con aquel usuario. Hasta ese momento creí que todo aquello quedaría en una simple anécdota escabrosa dentro del reducido grupo que conforma este server de Discord. Sin embargo, hay un detalle que no hace más que volver esto en algo más premeditado, y eso es el hecho de que la cuenta Gao Gao Moyu se creó el día 11 de junio, mismo día en el que mi compañero subió el adelanto del video iceberg. Y si bien en un inicio mencioné que aquellos a los que se los compartió eran un grupo reducido y selecto de personas, lo cierto es que aquellas personas eran los administradores del server. ¿Una traición? ¿Una simple ilusión? ¿Una conveniente coincidencia? Fueron solo un puñado de las infinitas suposiciones que ese hecho representaba, pero entre todo este mar de pensamientos, una sola pregunta prevaleció: ¿y si Taiga en realidad nunca se había ido?
Luego de que Gao Gao Moyu fuera baneado, algunos usuarios que habían sido víctimas de las perversas acciones de Taiga compartieron su experiencia en el chat general del servidor. De entre todos estos mensajes, uno resaltó no por ser revelador en sí mismo, sino por el usuario que lo redactó, siendo este Koyomi. Koyomi es, en cierta forma, el usuario más relevante dentro de la comunidad hispana de las novelas visuales, así como ser la cara visible del grupo de traducción Taikutsu Translation. Es por eso mismo que aquel mensaje viniendo de él resulta tan curioso como verídico. Según expone Koyomi, conoció a Taiga alrededor del año 2020. Presumiblemente el contacto inició por alguna interacción en la comunidad de novelas visuales de Twitter. Se desconoce qué tan cercanos llegaron a ser, pero por capturas del propio Koyomi se puede ver que de alguna manera consiguió su usuario de Steam. Finalmente el contacto se cortó cerca de una semana luego de iniciado, por incomodidad de parte de Koyomi hacia las actitudes tan bizarras que Taiga demostraba tener, tales como haber mandado imágenes subidas de tono y ser obsesivo. Esto último es lo que resulta más alarmante, puesto a que luego de haber sido confrontado por Koyomi en su momento y posteriormente bloqueado, el acoso siguió, ahora con multicuentas, aunque esto fue discontinuo con el pasar de los años. Adicionalmente, se sabe que tuvo actitudes similares con otras personas de la comunidad de Twitter. Esto terminó en un doxeo hacia su persona, donde se filtró mucha de su información personal, siendo lo más relevante de aquello una foto de su presunto rostro. Todo lo narrado previamente se encuentra detallado a profundidad en la funa realizada por Koyomi hacia la conocida Lucía, quien no era otra sino un alter ego de Taiga, aunque referirnos con estos términos sería incorrecto, puesto que no hay un nombre asociado a su persona, sino más que una característica personal, una muestra de su premeditación en sus aberrantes actos. Lucía, Isami, Soara, Yukine son solo un par de nombres que ha usado en su longeva estancia dentro de esta comunidad. Nadie puede estar seguro de que incluso un simple anónimo no sea una de las muchas identidades de la ya citada Taiga. Con el propósito de avanzar en la investigación, contacté directamente con Koyomi, con la esperanza de que pueda brindarme alguna información que sea de utilidad. La respuesta no tardó en llegar, y con ella, un sombrío pero a su vez previsible descubrimiento. Si pudiera expresar con palabras lo que presencié aquel día, lo único que podría remotamente acercarse a mi sentir con respecto a todo esto sería descrito como simplemente repulsivo. La información que obtuve no era más que un puñado de los cientos de testimonios que existen en relación a una sola persona. Erradamente creía que Taiga no era más que un usuario obsesionado con ciertos tópicos y personas, mas sin embargo, esa era solo una de sus características más inofensivas dentro de lo condenable que es esto por sí solo, ya que pasó de ser un simple usuario irritante a un criminal. A continuación presentaré un resumen de algunos testimonios públicos y añadiré información de los usuarios con los que tuve contacto con el fin de ofrecer una visión más completa sobre este caso. No se cuenta con una fecha precisa sobre el inicio del contacto. Sin embargo, se sabe que este comenzó al menos un año antes de que la usuaria Lisa realizara la publicación que están viendo. Publicación que no hace más que confirmar por palabras del propio Taiga que su presunta cara es en realidad suya, por lo que podemos dar como hecho que el doxeo hacia él contiene, en efecto, toda su información personal. Prosiguiendo con el relato de Lisa, detalla que antes de entablar una comunicación directa con él, la infamia de Taiga era algo medianamente conocido dentro de la comunidad de novelas visuales de Twitter, infiriendo que existen funas que datan incluso antes del 2024, aunque desafortunadamente no encontré información relacionada que pueda corroborar aquello. En su momento, Lisa lo confrontó develando su identidad cuando éste le escribió, siendo esa acción la que dio origen a la publicación funándolo. La actualización posterior muestra que Taiga intentó ponerse nuevamente en contacto con Lisa usando para ello una multicuenta, la cual terminó por ser expuesta y subsecuentemente eliminada. Además, Lisa me comentó que lo último que supo de esta persona es que intentaba integrarse en la comunidad angloparlante. Les aconsejo tener ese dato presente porque será fundamental más adelante. Volviendo a la funa realizada por Koyomi, esta recibió comentarios de apoyo de su situación, así como respuestas con información adicional. De todas ellas, quiero destacar una en particular, el caso de Sid. Este usuario cuenta que fue acosado de igual manera por Taiga en algún punto del año 2020, y lo relevante de aquello fue que todo comenzó con una simple sugerencia de Summer Pocket, algo que no sería muy raro viniendo de cualquier otra persona, pero es de Taiga de quien estamos hablando. Prontamente la conversación fue siendo degradada a un burdo intento de catfish hacia el usuario Sid. Apelando al sentido común, procedió a banearlo.
pero la pesadilla estaría lejos de terminar, ya que Taiga simplemente regresaba con nuevas multicuentas para continuar la conversación. Finalmente, luego de un tiempo, los mensajes cesaron, mas sin embargo, Sid menciona que se enteró que Taiga ahora estaba acosando a estudiantes de secundaria japonés sin motivo alguno. Adicionalmente a este punto, creo que es obvio que Taiga en realidad es un hombre. Sin embargo, su identidad sexual así como sus preferencias son un enigma, puesto a que es demasiado enrevesado tratar de definir cómo realmente se autopercibe a sí mismo, debido a que puede hacerse pasar por lo que sea que la situación y la persona demande con tal de conseguir su objetivo, lo que nos prepara para el siguiente testimonio. Este testimonio es un poco más de lo mismo que ya sabemos que Taiga suele realizar, con una clara y por sobre todo condenable diferencia. Y esa es que en este caso en particular se hizo pasar por una 14 años de edad, y por si esto no fuera suficientemente malo, Gabriela detalla que para convencerla de eso, le pasó una supuesta foto suya, foto que por razones obvias ella no adjuntó en su publicación debido a que muy probablemente sea de una menor de edad real. En comparación en casos anteriores, esta fue una presenta capturas de WhatsApp, pero lo verdaderamente revelador es su número telefónico, el cual por razones de privacidad no pienso mostrar. Sin embargo, lo importante aquí no es su número completo, sino su prefijo, más 507, correspondiente al país de Panamá. Recordando funas anteriores, esto nos permite confirmar nuevamente que su doxeo es real y no se trata de desinformación ni datos inventados para perjudicar a alguien inocente. Este rostro, este nombre, esta nacionalidad, esta edad y este número pertenecen a Taiga, o mejor dicho, a José. Sin embargo, esto no es lo peor que ha hecho este individuo, porque no puedo llamarlo persona. Descendamos en la que yo considero la mayor de sus aberraciones. Como había predicho Lisa, Taiga intentó infiltrarse en otras comunidades, más concretamente se puede decir que buscó ingresar en la misma, solo que en otro idioma, llegando así a la comunidad portuguesa de novelas visuales. Allí, lejos de disminuir sus actitudes criminales, estas se intensificaron. Tal es así que el usuario Tecoy lo volvió a funar, pero esta vez acusándolo de pedofilia, cargo respaldado por múltiples actitudes y comentarios suyos a lo largo de los años. Por si no fuera suficiente, existe un testimonio que refuerza lo revelado por este usuario portugués. En respuesta a la funa realizada por Koyomi, la usuaria conocida como Emilia Erogues detalló que Taiga había mantenido este tipo de conversaciones con personas menores de 18 años, aunque esta afirmación palidece frente al último y más revelador testimonio que conseguí. Este relato comienza de manera anticlimática, con una redención a todas luces falsa por parte de Taiga con respecto a una de las muchas funas que ha tenido. Sin embargo, la usuaria Julia quiso creerle, un grave error. Posterior a ello, se detalla que Taiga volvió nuevamente a sus hórridas actividades, buscando atención y placer mediante sexting, independientemente de la edad de la persona con la que hablase, menores incluidas entre esas personas. Una preferencia la cual era predecible tomando en cuenta todo lo que hasta ese punto se ha visto. Mas sin embargo, todo eso tomó un giro completo cuando pedí más información sobre Taiga a esta usuaria. Recapitulando, hasta este punto lo que se sabía de Taiga es que demandaba atención por parte de todo el mundo, enviaba mensajes subidos de tono así como imágenes, y en caso de ignorarla o similar, procedía a acosar, aunque esto depende mucho de qué tanto esté obsesionado con la persona. Pero el acoso es una de las cosas que prevalece en todos los testimonios. Por sus actitudes se le acusó de y justamente por esto se le doxió en una fecha no establecida, pero presumiblemente antes del 2020. Toda la información obtenida del doxeo fue confirmada de forma progresiva por él mismo. Sin embargo, aquí hay un dato que he ocultado, no por malicia, sino por simple linealidad de los hechos. Y es que Taiga, no, José, cometió el mayor pecado hasta ahora. Él le confesó a Julia que tuvo relaciones con su hermana y sus sobrinas, siendo estas últimas menores de edad. Asimismo, el hecho de que tenga sobrinas es un detalle que no muchos conocen, pero que yo sí conocía de su existencia previa debido a una fuente anónima, la cual me proporcionó su Discus, e indagando un poco dentro del mismo encontré detalles que mirados superficialmente pueden ser irrelevantes, pero de ser cierto lo que la usuaria Julia me comentó, solo resulta hórrido. Como dato relevante, en algunas de sus multicuentas de Discord solía poner en su info de usuario lo siguiente:
Adicional a todo aquello, Julia me comentó que José solía mandar fotopollas a cuentas que, como no, pertenecían a menores de edad. Finalmente, y algo que es, por decirlo de alguna manera, inédito, es que José editaba videos y la de otros usuarios que desafortunadamente fueron inmiscuidos en las perversas persuasiones de este individuo. Después de escuchar todo aquello, resulta imposible no señalar a Taiga como lo peor que ha visto a la comunidad hispana de novelas visuales. Y aunque cambie de idioma, de nombre o de escenario, sus actos lo perseguirán, porque no importa cuánto o dónde intente ocultarse, la sombra de lo que ha hecho siempre lo alcanzará. Sus pecados vivirán con él hasta el último de sus días. Hace mucho tiempo, un grupo de chicas especiales conocidas como Mahou Shoujo salvó el mundo tras una feroz batalla donde se derramó sangre y lágrimas. Era una historia de batalla demasiado común, sin embargo, nadie les agradeció ni elogió su victoria. De hecho, nadie las conocía en absoluto. Aún así, el futuro de la humanidad estaba protegido y obtuvo un final feliz. Ahora, unos 10 años después, era primavera, la época de reuniones y despedidas. Quienes una vez salvaron el mundo habían olvidado la magia y vivían como chicas normales, con encuentros y problemas comunes. Taiga fue abordada por la estudiante transferida Haru, quien le pidió: por favor, conviérteme de nuevo en una Mahou Shoujo. Esta es la sinopsis de la novela visual Nukige Sakura Moyu, la obra favorita de Taiga. De aquí proviene su conocido apodo, así como un texto recurrente presente en la mayoría de sus cuentas, lo que facilita en gran medida su identificación. Dicho esto, durante la investigación obtuve información de una fuente anónima que revela detalles escabrosos sobre la vida de Taiga. No obstante, tomen todo lo que voy a exponer únicamente como algo meramente especulativo. Según detalla al que llamaremos Hombre A, Taiga venía haciendo esto desde hace más de 6 años. En su momento se le expuso por un intento fallido de grumeo a varias chicas. No obstante, la información de aquello es hasta el momento de realización de este video no comprobable. Asimismo, durante el año 2020 tuvo un altercado con cierto grupo de WhatsApp dedicado a la franquicia When Cry. Como resultado de aquello, la en ese entonces llamada Lucía fue doxiada. Cabe resaltar que de esto no sobrevive nada salvo la palabra del Hombre A. Sin embargo, con el testimonio de Koyomi sobre su experiencia con este tipo, fácilmente puede ser tomado como un hecho. Este anónimo también explica que la razón detrás de que Taiga pueda tener acceso a tantas multicuentas es debido a su trabajo, siendo este un técnico que repara teléfonos o artículos electrónicos en general. Debido a esto tiene acceso a un sinfín de tarjetas SIM y con ello la posibilidad de crear cuantas cuentas desee, reforzando aquello en una captura perteneciente a un chat durante lo que fue la infiltración de Gao Gao Moyu. Este último confirmó que tenía un trabajo, pero sin especificar en qué consiste. Repito, nada de esto está sustentado por evidencias, y el hecho de que quien me lo haya dicho fuera alguien que prefiere mantenerse en el anonimato lo hace aún más sospechoso. Pero a título personal, yo le creo, porque esta persona fue la que me compartió el disquis de Taiga, donde detalla la existencia de sus sobrinas y de su hermana. Datos que no eran de conocimiento general. Finalmente, el último mensaje por parte del Hombre A fue un simple deseo, un anhelo que parece lejano, así como alarmante. Durante la investigación y edición de este video surgieron algunas actualizaciones del caso. Días después de la publicación del usuario brasileño Tekoi exponiendo a Taiga, el post fue eliminado. Se desconocen las razones que lo llevaron a hacerlo. Sin embargo, un comentario en otro hilo relacionado permite vislumbrar una posible respuesta. Este comentario pertenece a otro usuario brasileño. Señala que Taiga filtró fotos suyas de carácter íntimo y reafirma lo denunciado por Tekoi: el acoso hacia menores de edad vía Discord. Podemos inferir que la eliminación puede deberse a una amenaza de Taiga hacia él. No obstante, esto entra en el terreno de la especulación, por lo que también puede deberse a otra causa aún desconocida. Asimismo, la cuenta de Discord Gao Gao Moyu cambió su nombre a Taiga, confirmando así que se trataba de la misma persona. Asimismo, se reportaron al menos 2 intentos de infiltración por parte de multicuentas de Taiga en el servidor de Universo When Cry, no suponiendo un problema debido al pronto actuar de los administradores. Relacionado con esto último, intenté seguirle la pista a las cuentas de Discord de Taiga. Sin embargo, en todos los casos terminé siendo bloqueado. Un resultado esperable
confiable, salvo por un detalle que no lo es tanto. Inesperadamente, Taiga, bajo el nombre Sonosaki's World, me envió una solicitud de amistad, un hecho que, más que curioso, resulta alarmante, ya que la existencia de este video solo es conocida por los usuarios a quienes pedí su testimonio. Quizás Taiga se enteró de la posibilidad de una funa debido a cierto comentario que escribí en el servidor de Universo When They Cry, lo que implica que Taiga sigue ahí, observándonos, tal vez esperando el momento ideal para poder actuar. Realmente no tiene que disculparse. Digo decir, fue un malentendido, lo comprendo, digo. Es normal estar pendiente, sospechando, con el nombre tonto que elegí ese día. Oye, espera, oye. Sinceramente, ¿por qué haces lo que haces, amigo? Esa es tu voz, o sea. ¿Creías que me iba a reconocer? Sammy, no puede ser Sammy.